Hay más en el mundo de lo que podemos ver. Más allá del reino físico que podemos ver, tocar, sentir y oír, existe un reino invisible, el mundo espiritual, habitado por ambos, ángeles y demonios. Este nos impacta de muchos modos, pero la verdad al respecto es escasa. La creencia sobre los ángeles y demonios se basa en rumores, especulaciones y mala religión. Aunque Dios, el creador del mundo de los espíritus, revela la verdad que necesitamos en su palabra. Acompáñenos en el mundo de mañana al ver 6 mitos sobre ángeles y demonios y exponerlos a la luz de las Escrituras. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Y cuando se trata de darle sentido a su mundo, eso incluye la parte invisible de su mundo, el mundo espiritual. Hoy veremos 6 mitos que muchos creen sobre los ángeles y demonios, y los reemplazaremos con la verdad de la palabra de Dios. También le daremos la oportunidad de obtener un DVD gratis, el ocultismo y el mundo de los espíritus. Asegúrese de hacer clic debajo del video para obtener su copia gratis. Cuando se trata de ángeles y demonios, lamentablemente abundan los mitos y los malentendidos. Mucha gente cree tantas cosas diferentes sobre estos habitantes del reino espiritual. Pero no hace falta adivinar, ni encogernos de hombros y decir que simplemente no sabemos. Porque si alguien conoce la verdad sobre el reino espiritual y sobre ángeles y demonios, ese es Dios, y nos revela esa verdad en su palabra. Así que sin más preámbulos, comencemos. El primer mito es que no existen el diablo o los demonios, y que Satanás es solo un símbolo del mal en el mundo. Este enunciado es comúnmente hecho por individuos que se creen demasiado iluminados para creer en un diablo de cola puntiaguda, con un tridente y cuernos, y por aquellos que inocentemente le han creído. Pero esto es falso. Existe un ser muy real, y está vivo, y es inteligente, es maligno, y es un ser espiritual que influye personas, gobiernos y eventos de este mundo. Sobre este hecho, la Biblia es totalmente clara. Jesús habló muy claramente de esta entidad malévola en muchos pasajes, como en Mateo 12. Allí los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder del diablo, y Jesús respondió: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No solo se menciona a Satanás como alguien muy real aquí, sino que Jesús señala que además tiene un reino de demonios debajo suyo. Y en Lucas 22, versículo 31, vemos una advertencia que Jesús le dio a Simón Pedro de cómo el diablo tenía entre ojos al discípulo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hablaremos más sobre la persona y la personalidad de Satanás más adelante. Pero claramente la Biblia y el propio Hijo de Dios hablan del diablo y sus demonios como de entidades reales, no como una fuerza inerte o una influencia maligna. Tales creencias son simplemente mitos. Este es el próximo mito. Los ángeles son los espíritus de seres humanos muertos. Esta es una creencia común en más personas de las que se imagina. La cultura pop respalda la idea, desde por ejemplo la vieja canción del 59, Teen Angel, y la película del 69, El ángel más pequeño. Pero la idea persiste, y algunos creen que cuando mueren los buenos, se convierten en ángeles del cielo. Quizás en un funeral o hablando con un ser querido de alguien recientemente fallecido, escuchará palabras de consuelo, en las que alguien dice, por ejemplo, el cielo ha ganado otro ángel. Pero esto es falso, y este mito está mal de muchos modos. Primero, después de la muerte, el humano no vuelve a vivir hasta su resurrección. Este hecho de una futura resurrección se aclara en muchos lugares de la Biblia, como el comentario de Pablo a Félix de Cesarea. Teniendo esperanza en Dios,
la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Además, también es incorrecto, porque los seres humanos y los ángeles son categorías totalmente distintas de seres vivos. Los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios con el sorprendente potencial, no de ser ángeles, sino de ser parte de la propia familia de Dios, heredando todas las cosas bajo Jesucristo. En cuanto a los ángeles, fueron creados, entre otras razones, para servir a la humanidad. En Hebreos capítulo 1, leemos: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están para servir, bajo la dirección de Dios, a humanos que heredarán la salvación. Esa herencia resalta la diferencia entre humanos y ángeles, al entenderlo. En realidad, la diferencia entre ángeles y humanos es mucho mayor que esto, pero lo veremos más adelante en el programa. ¿Son los ángeles espíritus de humanos muertos? Para nada. El reino humano y el reino angelical son dos tipos de reinos distintos. Si bien pueden tener algunas similitudes, como inteligencia, responsabilidad moral y libre albedrío, uno no proviene del otro. Mito número 3. Satanás es lo opuesto de Dios, equilibrando el bien de Dios con el mal del diablo. Algunos mitos tienen un granito de verdad, y este lo tiene. El carácter de Satanás es opuesto al de Dios en muchos sentidos. Si bien Dios no puede mentir y Cristo el Hijo de Dios es llamado Espíritu vivificante, el diablo es llamado el padre de la mentira y homicida desde el principio. Pero la idea de que Dios y el diablo equilibren el universo con el bien y el mal, como si Satanás fuera una especie de antidios eterno, como el yin y el yang oriental, le da demasiado crédito al diablo. Satanás es un ser creado, mucho menos poderoso que el Dios omnipotente, aunque no fue creado como diablo. No, Dios creó un ángel llamado en la mayoría de las Biblias en inglés, Lucifer, que finalmente se rebeló contra su creador. Vemos una de las descripciones de esto en Ezequiel capítulo 28. Allí, en medio de un pasaje que contiene profecías sobre el gobernante de la antigua ciudad de Tiro, Dios inspira al profeta Ezequiel para que se dirija al poder demoníaco detrás del trono, el propio Satanás. Por medio del profeta, el Eterno le dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad, que es la traducción correcta. El orgullo, la vanidad y la ambición egoísta corrompieron la sabiduría de este ser, hasta que se rebeló contra su creador. Isaías 14 registra sus pensamientos rebeldes. Dios dice a través del profeta en los versículos 13 y 14: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El resultado fue una desastrosa derrota para el ángel corrupto, tal como siempre termina la rebelión contra Dios. Tenemos más detalles para usted sobre esta rebelión angelical y los orígenes del diablo en el DVD gratuito, El ocultismo y el mundo espiritual. Pero por ahora, basta con decir que no hay igualdad entre Dios y el diablo en ningún sentido. Si bien Dios ha existido por siempre y es omnipotente, Satanás tuvo un comienzo y no es omnipotente. De hecho, se acerca un momento en el que estará restringido para siempre y no podrá influir más en los demás por el resto del tiempo. Oramos para que ese día llegue pronto. Mientras tanto, veamos el mito número 4. Los querubines parecen tiernos niños, pequeños con alas. Es difícil alejarse más de la realidad que este mito. La mayoría hemos visto pinturas, estatuas u otras representaciones de los llamados querubines.
Se ven como tiernos e inocentes bebés o niños, siempre con poca ropa y generalmente volando con pequeñas alas. Aunque los querubines, o cherubs, como se diría más correctamente, no se parecen en nada a estas representaciones. Los querubines son seres espirituales reales, ángeles que sirven a Dios en su propio trono en el cielo y atienden sus órdenes. Génesis capítulo 3, versículo 24 nos dice que, después de que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, colocó querubines en el oriente del jardín con una espada de fuego, evitando que la humanidad volviera a ingresar. Eso no suena en realidad como la tarea de un grupo de bebés alados, ¿no es cierto? No lo es, porque los querubines no son bebés alados. Vemos una descripción de ellos en el libro de Ezequiel. Allí la cortina entre nosotros y el mundo espiritual se abre para Ezequiel, y se le permite ver a estos seres que normalmente están ocultos a nuestra vista. Aquí está la descripción de los seres angelicales que sirven en el trono de Dios. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Eso sí suena como algo que podría empuñar una espada de fuego, y mantener a alguien fuera del jardín del Edén. Y Ezequiel aclara en el capítulo 10, versículo 20, que esta criatura es un querubín, o como en plural en hebreo, querubines. Las representaciones populares de criaturas angelicales rara vez reflejan la precisión bíblica. Lo que vemos en pinturas, estatuas y películas se basa más en la fantasía humana que en la palabra de Dios, y está destinado a servir propósitos humanos, no a los de Dios. De hecho, en el próximo segmento veremos si deberíamos representar a los ángeles y qué peligro puede haber al hacerlo. Mito número 5. Los ángeles tuvieron descendencia con humanos en el pasado. Este mito se basa en un malentendido de un enunciado en Génesis 6. Veamos aquí Génesis 6, comenzando en el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo 4 agrega, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos le dan a la frase hijos de Dios el sentido de ángeles, e implican que los ángeles pecadores seleccionaron mujeres humanas para reproducirse y crear una raza de híbridos, mitad humano y mitad ángel. Una razón por la que creen que aquí se describen ángeles que tienen hijos con mujeres humanas es el uso de la frase hijos de Dios que se usa en el libro de Job para referirse a los ángeles. Aunque la descripción de hijos de Dios no se limita a los ángeles en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a través de Oseas, Dios promete a Israel que si se arrepienten, volverán a ser su pueblo y serán llamados hijos del Dios viviente. De hecho, en Deuteronomio 14, versículo 1, vemos que Dios le declara a Israel, «Hijos sois del Señor vuestro Dios». La traducción al español de la versión Reina Valera oculta inadvertidamente el hecho de que la palabra traducida hijos es exactamente la misma palabra hebrea que se traduce como hijos en Génesis 6. Así que la idea de que esa expresión se usa exclusivamente para los ángeles es falsa. También se utiliza para describir a los seres humanos. Agregue a esto que Génesis 1 habla de criaturas que se reproducen solo según su propia especie, y la declaración de Jesucristo en Lucas 20 claramente dice
que los ángeles no se casan. Incluso la mención de gigantes en Génesis 6 no apoya este mito, ya que en ningún lado Génesis 6, versículo 4, dice que los gigantes fueran la descendencia de esta unión. De hecho, dice que tales gigantes humanos ya estaban en el mundo antes de estos matrimonios. Tenga en cuenta que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Hay varias formas en que se puede entender Génesis 6, pero la respuesta siempre debe ser consistente con el resto de la Biblia. El propio Jesús nos advierte en Juan 10, versículo 35, la Escritura no puede ser quebrantada. La evidencia bíblica pesa mucho contra este mito, que francamente pertenece más al ámbito de la ciencia ficción y a la fantasía perversa. De hecho, decir que un ángel puede tener un hijo humano es potencialmente una blasfemia, ya que la Biblia describe solo a Dios como el que produce un hijo a través del embarazo milagroso de María y una futura familia de hijos a través de la obra que él y su hijo están haciendo en la Iglesia de Dios que Cristo fundó. Esto nos lleva al sexto y último mito del programa de hoy. Los ángeles se pueden adorar, reverenciar o incluso se les puede orar. Sin dudas, los ángeles son seres espirituales muy reales y como vimos antes, Dios dice que los creó para servir y cuidar al ser humano al ir avanzando en el camino hacia la salvación. Pero no podemos permitir que esto nos haga fijarnos en ellos o comenzar a darles el tipo de honor que debería estar reservado solo para Dios, o que les demos el tipo de atención que la Biblia prohíbe. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se sintió abrumado durante la visión que Cristo le dio, cayó a los pies de uno de los ángeles que lo guiaba. Pero observe cómo responde este ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así responden los ángeles justos. No quieren atención y reconocen que solo Dios debe ser adorado. Mientras tanto, ¿cómo responden los ángeles demoníacos caídos? Vemos eso en el ejemplo del diablo al comienzo del ministerio de Jesús, cuando Satanás lo tentó en el desierto. Lea el relato en Mateo 4. Allí el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y señaló que tenía el poder para darle a Jesús esos reinos. Solo pidió una cosa y le dijo, «Todo esto te daré», dijo Satanás, «si postrado me adorares». A diferencia de los ángeles justos, que entienden que solo Dios el Padre y el Hijo de Dios merecen nuestra adoración y reverencia, los ángeles caídos buscan esa atención y adoración para sí mismos. En lugar de orar a los ángeles y darles un lugar en nuestra vida que solo Dios debería ocupar, debemos hacer lo que hizo Jesucristo al resistir la tentación, diciendo con él, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esta es una de las razones por la que no debemos usar imágenes o estatuas de ángeles en nuestro hogar, ropa o joyas. Estas imágenes no solo difieren de las descripciones bíblicas de los ángeles, sino que también Dios prohíbe crear imágenes de seres en el cielo con fines religiosos. Los ángeles justos no tienen interés en ser representados, a diferencia de Satanás y los demonios, que anhelan tal atención. Los ángeles de Dios redirigen la atención hacia Dios. De hecho, el apóstol Pablo señala que a veces los cristianos interactúan con ángeles y ni siquiera son conscientes de ello, porque los ángeles justos quieren que su atención se dirija a su Creador y no a ellos mismos. Estos son los 6 mitos, pero más importante que todos ellos es una muy importante verdad. Una de las verdades más importantes sobre el mundo de los espíritus que pocos en la tierra entienden. Sin embargo, todos los ángeles y demonios seguramente lo entienden. Al cerrar hoy, debemos discutir otra diferencia vital entre la humanidad y los ángeles, una diferencia a la que aludimos anteriormente. Dijimos que los humanos no se convierten en ángeles. Pero entonces, ¿en qué se convierten? El destino de la humanidad está muy relacionado con los ángeles y el reino espiritual.
pero es muy distinto de lo que muchos creen. Considere las palabras del apóstol Pablo a los de la antigua ciudad de Corinto, que llevaban a sus compañeros cristianos a cortes paganas mundanas, en lugar de buscar personas sabias en la iglesia para ayudarlos a resolver sus problemas. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquellos que se someten a Jesucristo y Dios el Padre en esta vida, algún día juzgarán a los ángeles. Los seres humanos están destinados a algo mucho más grande y glorioso de lo que cualquier ángel pueda experimentar. El plan de Dios no es ayudarnos a unirnos a los ángeles. Su plan es ayudarnos a unirnos a Él, como miembros de la familia de Dios, y gobernar, reinar y heredar todas las cosas.